Oye, Némesis, Sí. quiero que sepas una cosa. Atlantis es un fracaso. El ¿Qué? planeta del tesoro es un fracaso. La robot adolescente, fracaso. El Mm, caldero negro, fracaso. sí, Todo eso y más es puro fracaso. Según terribles. varias personas en YouTube. Oh, sí. Yo no, a mí me encantan. Ah, sí. De salutaciones a todos, a todas. Empezamos así muy random, pero es porque este tema que vamos a hablar hoy lo teníamos que sacar. Y como saben, Así es, gente. Así como yo lo mencioné muy sutilmente, vamos a hablar sobre los videos de personas que hablan sobre los grandes fracasos, ya sea de películas de Disney, de series, de hasta, bueno, un poco de videojuegos, pero en general sobre películas. Y como ya mencioné al principio, siempre mencionan El Planeta del Tesoro, Atlantis, El Caldero Negro, también Vacas Vaqueras y una que otra película, pero siempre es de una forma bastante enfadosa, al menos para mí, porque lo ponen en un formato en que dan a entender que estas películas les fue mal porque no son muy buenas o porque tienen varios fallos, o al menos eso es el punto que dan a entender. Y la verdad es que eso no es cierto. Atlantis, El Planeta del Tesoro, hasta El Caldero Negro, que yo sé que esa tuvo varias críticas en su momento, pero todas esas películas de Disney tienen algo en común, y eso es la gran calidad en que presentan su historia, sus personajes, su secuencia, su estilo. Es algo muy especial. Y sí, yo estoy muy al tanto de que en su gran mayoría en esos videos solamente hablan de los fracasos en taquilla. Ujú. Y de hecho es algo muy común. Siempre vas a ver eso, como dijiste, vimos en YouTube. Los grandes fracasos de tal canal, los grandes fracasos de Disney. El que más y por lo que grabamos era uno que decía los grandes fracasos de Disney. Y pusieron esas que mencionas, El Planeta del Tesoro y Atlantis. Y yo me quedo. Bueno, tú estás siendo más sutil. El tipo puso los mega ultra fracasos de Disney. Sí, Lo cual pero es... ay, a mí siempre, y de hecho comenté, oye, ¿cómo puedes decir que esos son fracasos cuando estás hablando de ellos? Ahí está el detalle. Mira, Ahí sí, está el pero detalle. Yo siempre he dicho, ¿por qué mencionas que es un fracaso? Ok, en su día lo fue, económicamente hablando, pero porque de hecho eso que dijiste es muy cierto, y es algo que hay que dejar muy en claro, casi desde el principio. Al menos desde mi punto de vista, en cuanto a películas y series, existen dos tipos de fracasos. ujú, El fracaso monetario en taquilla y el fracaso artístico, que es cuando una película simple y sencillamente es mala. y No de hecho, presenta bien su historia, tiene defectos narrativos, los personajes son odiosos, los efectos son malos o la animación apesta. Y eso es algo válido. No todas las películas que les va mal en taquilla fueron joyas incomprendidas. No, algunas simplemente apestan, pero es tan extraño que mencionen a Atlantis y al Planeta del Tesoro, porque sí, yo sé que no les fue bien en taquilla, yo sé que esperaba Disney una mayor recaudación, pero de todas formas eso no le quita los méritos artísticos, por lo cual se me hace un poco extraño decir que es un fracaso. ujú. Y de hecho, ya había hablado de Atlantis en un video que pueden ir a ver, que tienen el Link en la canal. descripción. Ujú, de hecho, y cuando investigué más de esa película, la empecé a apreciar aún más de lo que la apreciaba, porque notabas todo el esfuerzo que le dieron, todo el detalle, todo el cuidado para hacerlo algo único. Porque una película como Atlantis es muy distinta a lo que el resto de Disney. De Y hecho, que digan que ok, no recaudó lo de eso. Pero díganme, ¿cuánta gente no ha hablado? Aunque digan que lo pongan en esos videos de los fracasos, pero estás hablando de ella. Y al hablar de ella, ya no se vuelve un fracaso. ¿Por qué? es algo que trasciende más allá de la pobre suerte que tuvo en cuanto a recaudar dinero, en cuanto a obtener ganancias, pero aún así los méritos artísticos son la que lo elevan y hace que se mantenga en la memoria de la gente y que se destaque con el paso del tiempo. De hecho, Porque
Es algo bastante curioso. Ese video que mencionamos al principio menciona que, por poner un ejemplo, no tengo las cifras exactas en la mente, pero digamos que el Planeta del Tesoro costó 140 millones y que solo recaudó 100. Tuvo una pérdida de 40 millones. Y Atlantis también tuvo algo así similar. Y lo que es bastante curioso es que existe una película de Disney que tuvo una recaudación muy similar a eso, pero por alguna razón no la mencionan en ese tipo de videos. Y tú sabes perfectamente de cuál estoy hablando. Sí, de hecho estamos hablando de las locuras del emperador. Y hay un detalle. Esa película sí fue un batacazo fuerte. ¿Por qué? Porque literalmente la filmaron 2 veces. Sí, 2 veces. La película originalmente iba a ser un proyecto que se llamaba El Reino del Sol, si no me equivoco. Sí, de hecho iba a ser como algo una... mucho... como una versión del Príncipe y el Mendigo, pero en Perú, algo así. Y metieron cosas como mitológicas del propio Perú y iba a ser hecha por el mismo del Rey León, a lo que tengo entendido. Pero hubo... Sí, iba a ser un proyecto muy grande en escala y en ambición. Pero durante el desarrollo, los que estaban haciendo la película simplemente algo no cuadró. Y tuvieron que rehacer varias partes, tuvieron que cambiar algunos detalles. Uno de los asistentes de directores tenía una visión diferente y quería hacer algo más estilo de comedia. Y hizo una pequeña demostración de cómo se vería la película si el director original hizo su versión un poco más seria, lo presentaron con los ejecutivos y decidieron que sería un camino más seguro irse al estilo de comedia, porque eso funcionaba mejor para ellos. Y lo curioso es que El Reino del Sol ya estaba muy avanzado en su producción. Ya había varias secuencias animadas ya trabajadas. Puedes ponerlas en pantalla. Hay un video de la grandiosa cantante Eartha Kitt haciendo la canción de Isma. Y puedes ver varios momentos en los que ponen escenas de Isma de la versión original y ya está hecho. Y tuvieron que deshacer todo eso y volver a hacer la película desde el principio. Y eso aumentó los costos de producción de una forma que hasta creo que Disney no han dicho completamente. Porque la película costó, el producto final dicen que costó 100 millones en hacerse, pero estoy seguro que tomando en cuenta que tuvieron que hacerlo desde cero, puede que hasta haya sido el doble. ¿Y quieres que te diga un detalle? La canción de Isma fue doblada. Sí, todo. De hecho creo que, bueno, no estoy seguro, ahí pondremos en pantalla, pero creo que todas las canciones de la versión original sí fueron lanzados en la banda sonora de la película, porque ya las habían grabado. De hecho, el cantante Sting fue el que compuso buena parte del soundtrack. Y aún así tuvieron que lanzarlo porque ya estaban en contrato con él. Y tuvieron pleitos con él por lo mismo, de hecho, que se canceló, lo cual vuelve aún más gordo el batacazo, el golpe que se dio. Y eso nunca se menciona. La película, el producto final costó 100 millones. ¿Sabes cuánto recaudó en taquilla? A ver, dime. A lo que tengo entendido, y si me equivoco, ahí lo pones en pantalla, recaudó 160 millones. Solo 60 más. Y por la lógica de los que hacen esos videos, ocupa una película recaudar 3 veces lo que costó para que pueda generar realmente ganancias al estudio. Entonces, esa película obtuvo pérdidas. Obtuvo pérdidas. Y no ves que la mencionen con el Planeta del Tesoro ni con Atlantis. Y yo creo que la razón por la que no mencionan a las locuras del emperador, pese a que, según su propia manera de ver qué películas son fracasos, es porque ellos no quieren que el público se les vaya encima, porque hay muchos que recuerdan con bastante cariño a las locuras del emperador, pese a que no fue un gran éxito. Y es lo que digo, y los fans de Atlantis y el Planeta del Tesoro tampoco contamos, porque para mí es un mala que digan, no, el mega fracaso, sí, ok, pero hay un detalle también. Las locuras del emperador, como Atlantis, como el Planeta del Tesoro, siguen siendo transmitidas, fueron vendidos los DVDs, había productos, bueno, de las locuras del emperador creo que hubo más, hasta hubo una serie donde hasta Erta estuvo, así que sí.
O sea... Si no vas a llamar a la voz original de las películas para que actúe en una serie, si la película misma no te está generando ganancias, pese a que no fue tan exitosa en su estreno original en cines. Exacto. Lo mismo pasa con El Planeta del Tesoro y Atlantis. Esas las transmitía Disney a más no poder en sus canales de televisión. Y también tienes las ventas en DVDs, en Blu-ray, transmisiones en TV streaming, abierta, en Disney Plus. Tienes varias maneras de poder ver esa película y de que Disney obtuvo más ganancias más allá del cine. Y de hecho... Y si esas películas no hubieran sido para nada... Si ellos no hubieran visto que había potencial para obtener más dinero con estas películas, no las tendrían casi enterradas. Porque hay muchas, de hecho, es que sí enterraron. Algunas, no sé, algunas de los 40, unas que otra de los 80 y de principios del 2000, unas cuantas. Pero Atlantis y El Planeta del Tesoro, no, y siempre los mencionan. Y hay un detalle. Hay otra película que no es de Disney, que también podría considerarse que fue un fracasazo, porque recaudó menos, mucho menos, ni siquiera tuvo, ¿cómo se llama? ¿Ganancia? Sí. Pero aún hoy es recordada y la usan a montón. Tú sabes cuál. ¿Y esa película es? El Gigante de Hierro. Un verdadero clásico de la animación. Una película que claramente puedes ver que el director estaba 100% inspirado, que tenía una idea muy clara de qué quería plasmar y lo logró de una forma simplemente perfecta. Es una película que es un clásico, la verdad. Para mí es un clásico y no le fue bien en taquilla, pero pese a eso sigues viendo que el gigante mismo vuelve a aparecer en diferentes producciones de Warner. No es un personaje olvidado, y si un personaje no es olvidado es porque claramente notan que hay un interés del público de ver más eso. Y como ya dije, de seguro la película generó más ganancias cuando se fue a ventas en formato casero. Y con el tiempo fue valorada por la gente. Fue valorada. Porque siguen pasando. Inclusive el mismo Guillermo del Toro creo que le llamó a él, al director, diciéndole... Sí, a Brad Pitt, el mismo director de Los Increíbles. Le dijo: tu película va a trascender. Bueno, no exactamente lo que dijo, pero casi le dijo esto. No importa lo que las ganancias, no importa eso. Tú hiciste algo especial que va a trascender y se va a volver un clásico. Y tuvo razón. Y de hecho el propio Guillermo del Toro ha vivido eso en cuanto a sus producciones. Hellboy 2 no fue un gran éxito en taquilla, pero aún así, cuando alguien ve esa película, puede claramente notar que le pusieron tantas ganas, tanta imaginación, tanto cariño para que este mundo tan inusual, tan fantasioso, las criaturas bizarras, los momentos conmovedores, los momentos graciosos, todo fuera plasmado de una forma muy memorable, de una forma muy especial. Y hasta el día de hoy sigo considerando a esa mi película favorita de superhéroes, porque es algo simplemente único. Exactamente. Y de hecho muchos la valoraron después de que salió el bodrio que salió después. Ese reboot inmundo, no hay que hablar que de no eso. Existe. Para que vean lo que es un fracaso de verdad, Hellboy de la nueva, ahí tiene un verdadero fracaso. De hecho, eso es algo bastante bueno que mencionas, porque claro, hay películas que son fracasos porque simple y sencillamente recaudaron poco por ser malas. Tienes un gran ejemplo de eso, La Momia de Tom Cruise. Esa película no tenía absolutamente nada que presentar, no tenía ideas originales, no tenía nada de creatividad, era simplemente tratar de copiarle la fórmula de las películas de Marvel para establecer su gran universo cinematográfico, el Dark Universe, que descanse en paz. Sí. También tienes otro gran ejemplo, que es la película de Cazafantasmas del 2016. Vaya, una vez más, una película que no tenía nada que presentar, un mal ritmo, una historia que tenía muchos problemas, un escandalazo, y que le fue mal en taquilla, tanto así que la siguiente película de esa franquicia tuvo que ignorar esa y regresar con la continuidad de las originales. De hecho, y hablando de La Momia, ¿sabes qué es curioso? Otro disque fracaso y gusto culposo,
La de Van Helsing. Oh, la de Van Helsing, esa película, a mí en lo personal me gusta mucho. Yo sé que muchos quieren pretender que, tiene varios problemas, es una película que simplemente no funciona. A mí me entretiene más no poder. Y de tiene hecho, momentos muy geniales, tiene buenos diseños. Hugh Jackman es bastante genial ahí. y puedes decir que esa película influenció mucho en el estilo del típico cazador de vampiros, o la idea del cazador de vampiros, porque muchos cuando ven un tipo con gabarniz en el Van Helsing, de hecho decían a veces, y es como de, Sí, ya, es la diferencia de una película que tiene un estilo único, que se diferencia del resto, y que aunque no le fue bien en su época, aún es recordada, mientras que la de la momia nueva está completamente olvidada. O otro detalle, que es todo lo contrario, una película que ganó mucho, pero ya no es recordada, Frozen 2. Y es de Disney. bien, Ralph el Demoledor 2, Los Increíbles 2. Sí. Solo porque recaudaron muchísimo dinero no quiere decir que son mejores películas o son algo con mucha más creatividad que El Planeta del Tesoro. Y ya nadie habla de Frozen 2. Ya no hablan bien de Los Increíbles, de Ralph. Nadie habla. Y esa es la diferencia entre una película que sí tenía alma, sí tenía algo que decir, a una película que de plano nomás se hizo por hacer. Sí, nomás porque la primera fue muy exitosa y no tenemos que esforzarnos en nada, el público ya lo tenemos ahí, simplemente saquemos lo que sea y va a recaudar mucho dinero. Y sí, recaudaron mucho dinero, pero como no presentaron nada, no trascendieron más allá de eso. Y hay otra cosa que mencionaste al principio del video. Las supuestas series que fracasaron. ¿En serio? He visto muchos videos así, y de hecho en mi video de la robot adolescente lo mostré. Cómo ponen a Jenny triste de que fue un fracaso con 3 temporadas y una película. Sí, que vaya fracaso, ¿verdad? Y tan fracaso es que ahorita la pidieron para el juego que salió de Nick. Y ahí está. Vaya, qué fracaso, ¿verdad? El Nickelodeon All Stars se ve genial ahí. No, pero recuerden, chicos, fue un mega fracaso y está olvidado. Tan olvidado que ahí está, ¿verdad? Sí, es un poco raro porque las personas que hacen esos videos saben perfectamente que hay muchas personas que recuerdan bastante estas series. Y por eso mismo ponen a la robot adolescente, porque sabe que va a llamar mucho la atención, porque es una serie que es popular con la audiencia, pese a que es entre comillas un fracaso. Es algo bastante, ¿cómo decirlo? Bizarro. Que es bizarro y al mismo tiempo un poco deshonesto, porque la verdad la serie no es un fracaso. No. En ningún aspecto es un fracaso. En artístico, en la duración que tuvo, 3 temporadas es bastante genial. Y sobre todo, el recuerdo de la gente. La recuerdan con cariño, la pidieron con mucha fuerza cuando salió ese juego. De hecho, hay otra que están pidiendo todavía, al tigre. Sí. Esa y compara. Esa también la ponen, de hecho la pusieron en esa portada de ese video. A Manny Rivera también triste, y es como, ¿en serio? Dices que es un fracaso, pero bien que su creador no la deja de poner en todo lo que hace. No la olvida, porque es algo que recuerda con mucho cariño. Fue una serie que claramente adoró hacer. Y compara, por ejemplo, La Robot Adolescente, que solo duró 3 temporadas. Compara eso con Los Padrinos Mágicos, que duró, no sé, 10, 11, 12 temporadas. Y la gente solo recuerda las primeras, porque es la que tenía en ese inicio sus buenas ideas, su buen estilo, calidad. Mientras que ya después se notaba que no tenían ideas y que simplemente estaban alargando viendo por alargar. qué poner. Lo que sea nomás con rellenar el espacio para que puedan seguir explotando esta franquicia, que es básicamente eso. Mientras que una serie como La Robot Adolescente, claro, me hubiera encantado otra temporada, pero lo que nos presentó es 100% sus mejores capítulos, porque no llegó a tener esa etapa de decadencia. Como diría cierta película, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano.
Vaya frase que aplica para esto. O sea, dice los Padrinos Mágicos, también Bob Esponja, ese canijo zombie que aún está ahí. Bloodhouse lleva para eso. Ah, sí. Pero mira series clásicas que terminaron en su época, que aún son recordadas con cariño, que terminaron, o sea, aunque fueran canceladas en algunos casos, fueron recordadas con cariño. O sea, tiene El Robo Adolescente, Manny Rivera, algunos Nicktoons, inclusive en Cartoon Network, algunas series, por ejemplo, Titán Simbiónico, que tuvo su temporada entera, 26 capítulos, y puede que no haya tenido segunda. De otras series como She-Ra de Netflix, que tuvo varias temporadas, pero son como de pocos capítulos cada una, es simplemente una temporada normal recortada para que dé la ilusión de que duró mucho más de lo que en realidad fue. Y dale valor que la de Titán Simbiónico tuvo al menos un final medio abierto, pero al menos un final, porque hay series que siguen como zombies y no tienen final. O sea, hay muchas actuales que terminaron muy mal, porque hay una frase que me gustó que vimos en la casa de los dibujos, que a veces las series no saben cómo terminar y ese es su mayor defecto. Sí, y también para retomar un poco lo del principio, lo de... Sí, una película puede ser un fracaso en taquilla, pero puede llegar a tener un gran impacto. Y creo que lo he dicho ya en otros videos, pero es un ejemplo que me encanta porque es muy cierto. Blade Runner. Esa película no le fue bien en taquilla, recaudó muy poco, pero aún así, el gran impacto que tuvo no solo en el cyberpunk, en la ciencia ficción, en tantas series, en tantos videojuegos, esa estética tan específica, es algo que simplemente no puedes borrar, no puedes negar, que pese a que no le fue bien en taquilla, aún así tuvo un impacto tremendo. Se volvió de culto, literalmente esa película es de culto, fue la que podría decirse que dio origen al cyberpunk. Ya sé que había antes, pero esa fue la que muchos dicen que fue la que dio el boom del cyberpunk, de la estética, de cómo se ve el mundo, cómo se ve la estética, cómo es un futuro que no es apocalíptico, pero tampoco es el esperanzador de las series de los 50, sino un estilo más gris, más real, que parece ser que es el futuro que muchos vamos a tener. El estilo cyberpunk que dio Blade Runner es innegable su impacto. Marcó un antes y un después. Y otra cosa que también quiero mencionar, que el tipo del video que mencioné al principio dijo cuando estaba hablando de Atlantis, es que dijo que la película fue muy mal recibida en su época y las mayores críticas fueron que la historia es muy difícil de seguir y los personajes son un poco memorables. Y yo me quedo pensando, ¿es en serio? Sí, ¿La historia de Atlantis es muy difícil de seguir? Pues que es una de las tramas más simples y directas que pueda haber. Es solo una aventura, una simple aventura tipo ciencia ficción, no ocupas complicaciones, es buscar un mundo perdido, es como leer una novela de Julio Verne. ¿Qué tan difícil es? Y personajes poco memorables, disculpen, pero sí, no, poco memorables. Los personajes en Atlantis son carisma en su estado más puro. Te los puedo hasta recordar a todos, la mayoría. Teníamos a la que era la de comunicaciones, que era la oficinista amargada y cansada. Tenías al cocinero loco minero, tenías al doctor Fillmore, creo que era, no me acuerdo. Lo ponemos todo en pantalla. A la mecánica latina carismática y ruda, a Mole, el topo francés raro, a Milo, al propio antagonista, Akida, interpretado por Pedro Armendáriz de una forma muy memorable. Sí, o sea, y a nuestro querido Don Explosiones. Sí. O sea, ¿cómo puedes decir que no recuerdas a esos personajes? ¿O no viste esa película o no es tu opinión? Realmente pareciera que simplemente buscó qué era lo que pensaban los críticos en aquel entonces y dijo, bueno, no les gustó, entonces ha de ser una película mala y yo no voy a tener ninguna opinión propia, lo cual es bastante deshonesto, creo yo. No estoy diciendo nada en contra de esa persona, él sabrá cómo hace sus videos, pero cuando escuché eso me pareció algo bastante ridículo, al menos en mi humilde opinión, porque Atlantis no será perfecta, pero
en sus defectos, los personajes no son uno de ellos. No. Los personajes son muy geniales. De hecho, son lo más memorable de la historia, sus personajes y sus estilos, cómo se relacionan, su estilo tan único. ¿Cómo los puedes diferenciar de estilos? Porque no son iguales, tanto en estilo como en cosas. Los puedes diferenciar uno del otro, o sea, ¿cómo puedes decir que...? Hasta la película se tomó el tiempo de tener una pequeña escena tranquila en la que ellos hablaran sobre sí mismos. Uh-huh. ¿Cómo es posible que no sean memorables o que te parezcan poca cosa cuando realmente la película toma el tiempo para que los conozcas? No, y si dice lo mismo del Planeta del Tesoro, es que no vio esa película, no la vio. El Planeta del Tesoro, al menos para mí, es una de las películas más especiales que haya hecho Disney. Uh-huh. Tiene una visión artística tan fuerte y tan bien desarrollada. Tiene interacciones de personajes tan humanas, reales y sinceras. Uh-huh. Cuando ves al protagonista hablando con Long John Silver, son escenas mágicas. De hecho. La actuación de Humberto Vélez como Long John Silver es una de las mejores De hecho. de toda su carrera. Y hasta él lo admite. Uh-huh. Él admite que fue una de sus mejores actuaciones y siempre lo ha dicho. Y lo es. Eso es un personaje tan especial. Y la manera en la que él interactúa con el protagonista. Vamos a poner una pequeña escena, a ver si el copyright no nos hace nada, pero solo vean este momento, la sinceridad, las emociones, y díganme si esto les parece un fracaso. No fue tu culpa, chico. Ahora estaría media tripulación dando vueltas en ese abismo si no fuera John, por... ¿no lo entiendes? Hice todo mal. Por 2 segundos llegué a creer que haría algo bien al fin, pero... Es que... Olvídalo. Olvídalo. Ahora, escúchame, James Hawkins. Tienes la fuerza de tu grandeza, pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. Síguelo, no importa que duela. Y cuando el tiempo venga a decirte que tienes que izar tus velas y ser todo un hombre, yo espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día. Ya, hijo, tranquilízate, Jimbo. Tranquilo. Esa es una de las escenas más personales, más únicas, que de plano, ¡ay!, te llegas. Hasta hoy no he visto película de Disney que llegue a ese nivel de personal, o sea, que te llegue al fondo. Sí, que realmente se sienta algo sincero. Sí, de hecho, igual lo de Atlantis, una de las escenas que a mí más me encantan es cuando Kida se conecta con el corazón de Atlantis. Es una de las escenas más impactantes. Es visualmente increíble. Musical, visual, es como para que digan que no, es que esas tonterías. Pero también hay un factor que ellos no toman. A veces ni siquiera fue culpa de la película que le fuera así. Sí, en muchas ocasiones algunos fracasos llegan a ser porque la película fue estrenada en una fecha que no le beneficiaba, o que la percepción del público por la animación tradicional fue cambiando bastante en aquel entonces. De hecho, Disney comenzó a perder fuerza en la segunda mitad de los 90. Aún había películas muy buenas, El Jorobado de Notre Dame, Tarzán, pero Mulan también. Pero simplemente el público quería algo diferente. Primero tuvieron una pequeña
mirada a eso. Con las películas de hormiguitas, Toy Story también fue un gran éxito. Pero cuando llegó la película de Shrek y Monster Inc. y después Los Increíbles, ya fue establecido que el público quería ver más que nada animación en computadora, y las películas en 2D fueron perdiendo más y más relevancia, por desgracia. Y Atlantis fue la que de hecho se enfrentó contra Shrek, así que cayó contra un grande, y eso no es malo. Se enfrentó contra Shrek. Pero eso no, o sea, ¿cómo puedes decir que factores extra maten estudios? ¿Qué factores extra llegan a las películas al fracaso? O sea, no. De hecho, hay otra película que es bastante... que tiene una reputación por haber matado a un estudio de animación, y esa película es Titán AE, del director Don Bluth. Esa película le fue muy mal en taquilla, en verdad, pésimo, y siempre ha tenido esta reputación de que, esa película le fue tan mal que Fox tuvo que cerrar su estudio de animación. La verdad es que eso no es completamente cierto. El estudio de animación de Fox ya tenía varios problemas. De hecho, cuando Don Bluth entró a trabajar ahí, cuando él tuvo que cerrar su propio estudio, él hizo la película de Anastasia, y esa fue un gran éxito en taquilla, le fue bastante bien. Después de eso, ese estudio de Fox no tenía nada para Don Bluth. No tenía ningún proyecto nuevo para que él trabajara. Él tuvo que rogarles para hacer un pequeño spin-off para DVD de la película de Anastasia. Pero no tenían nada. Realmente no tenían más proyectos para él, lo cual es bastante preocupante. Tienes a un grande de la animación. Sí, ya en esos años él había tenido ya varios tropiezos en su carrera, pero aún así él es un grande de la animación, y Anastasia fue un gran éxito. De hecho, pero no ese estudio ya no tenía, ya estaba en las últimas, para ser amable, y además de que Fox ya tenía a DreamWorks, y ellos estaban teniendo grandes éxitos y tenían ya un estudio bastante establecido con ese estilo de las películas El Camino hacia el Dorado, El Príncipe de Egipto, y ya después con Shrek. Y Titán AE casi no tuvo nada de publicidad, no la apoyaron para que realmente le fuera bien. Fue básicamente lanzada porque sí. ¿Y qué importa si le va bien o no en taquilla? ¿Qué importa si recauda dinero? ¿Qué importa si no es un éxito? A final de cuentas, nosotros ya vamos de salida, porque DreamWorks se va a convertir en el estudio principal de Fox. Titán AE es una buena película, incluso creo que fue bien recibida en su momento, o sea, la crítica sí le gustó, pero simplemente fue muy mal manejada por ese estudio, que la verdad ya no tenía ningún tipo de ambición por ser exitosa, porque ya iban de salida, y es una lástima. Titán AE, sí, es un fracaso en cuanto a cuestiones de que no recaudó dinero, pero tiene elementos que la hacen que se destaque bastante. Yo no creo que sea una mala película, no es perfecta, pero está muy lejos de ser un fracaso creativo. No, la que sí mandaron al matadero fue el Planeta del Tesoro. Literalmente la mandaron en la peor época. En sus anuncios la estaban spoileando lo bestia. Fue un desmadre. Casi pareciera que lo odiaban. Sí, porque ya estaban queriendo simplemente hacer más proyectos estilo Pixar, porque sabían que eso es lo que iba a generar más ganancias. Y es una lástima que a estas películas les haya tocado no haber sido tratadas con el respeto y con la misma confianza que merecían para que realmente les fuera bien en taquilla. Pero aún así, como ya mencionamos, tuvieron un impacto en el público. Las personas que han visto El Planeta del Tesoro, Atlantis, incluso Titán AE, van a decir que tienen algo muy especial y que les encantan los personajes, las historias, la estética que tienen. No son... Me cuesta verlas como un fracaso. Yo sé que no les fue bien en taquilla, pero como ya hemos estado diciendo en el video, eso no quiere decir que sean películas malas o que no merezcan la pena verlas. De hecho, hasta en las de 3D no todas les fue bien, pero hay una que me gusta y que también tiene esos detalles, que es la de La Familia del Futuro. A mí me gusta. La Familia del Futuro. Tiene un estilo muy característico y no sé si le fue bien o mal, pero
para mí también podría considerarse una película muy especial a pesar de que no le fuera tan bien. De hecho, en esa época Disney intentó experimentar con varias cosas de 3D, pero no le salió. Aunque La Familia del Futuro siempre me gustó. Tenía ese estilo como Los Increíbles, algo así. Sí, tiene algo. Sí. Algo que claramente le gusta al público y que por eso la gente lo sigue recordando. Y también podría considerarse esto en los videojuegos, ¿no es así? Sí, de hecho, en videojuegos ha habido consolas que han llegado a no ser exitosas en cuanto a ventas, pero eso no quiere decir que no tengan cosas positivas. Por ejemplo, tienes a la Wii U. Muy conocida. Esa consola le fue bastante mal, sobre todo viniendo después del gran éxito que fue la Wii original. Sí, me acuerdo. Pero aún así, los videojuegos que llegó a tener esa consola, Nintendo los ha lanzado en la Switch. De hecho. Por lo cual no puedes decirme que la Wii U no tenía algo especial, que sus juegos no valían la pena. De hecho, puedo decir algo. Muchos de los juegos de la Wii U fueron iniciadores de franquicias. Por ejemplo, el Splatoon nació en Wii U y ahora es un éxito en la Switch con la segunda, la secuela. Breath y ya cerraron con broche de oro la Wii con Breath of the Wild, para que vean. Bayonetta 2 y varios otros juegos que por suerte Nintendo ha puesto disponibles en la Switch. Por lo cual, aun si la Wii U no vendió muy bien, claramente hizo algo bien. Si no, esos juegos pues no se molestarían en lanzarlos de nuevo. Y también tenemos a otra que no le fue tan bien, pero no fue su culpa. Una de mis consolas favoritas de todos los tiempos, la PlayStation Vita. Hay tantos videos, incluso yo hice uno hablando sobre por qué no le fue bien a la consola, pero pese a que en sí fue un fracaso porque no vendió mucho, jamás vas a encontrar un solo video que diga que la PS Vita fue un fracaso porque apestaba, que era una mala consola. Ni uno solo vas a encontrar que diga eso. La PlayStation Vita es una consola portátil muy impresionante. Incluso en este momento puedo seguir, esa que tenemos a la Nintendo Switch o a la Steam Deck, la PlayStation Vita logró algo muy destacable. Tenía juegos bastante geniales con gráficos que en su momento pensar que un juego de consola portátil podría verse así era algo que nadie podría imaginarse. Fue la pionera, literalmente. Fue la pionera y puedo decir hasta afirmar que inspiraría lo que sería la Switch en cierto sentido. Porque, dirán, Nintendo es el experto en todas las consolas portátiles. Pero la Switch fue la pionera en juegos portátiles pesados. O sea, que demostraban que una portátil podía ser poderosa a pesar de, no sé, de tener un formato, como dije, portátil. Y la Switch tomó mucho ojo de eso y lo implementó en su consola, que es un éxito actualmente. Sí, la PlayStation Vita trataba de empujar los límites de lo que un videojuego de consola portátil puede ser, hasta ser de la misma calidad de las consolas caseras. Y sí, fue un fracaso porque simplemente no vendió bien por tonterías de Sony, por haber hecho las memorias bastante caras, por no haber dado el apoyo necesario. Fue un fracaso no por sus méritos, sino por la falta de apoyo de la empresa que la hizo. Y los tontos que digan que no tengan catálogo, que se muerdan la lengua porque esa consola tiene muy buen catálogo. Muy buenos juegos, ya sea ports increíbles de juegos de PlayStation 3 hasta algunos de PlayStation 4. Juegos originales que son muy buenos. El Gravity Rush. Claro. Killzone Mercenary, que de hecho le hice una reseña. Gravity Rush. O sea, tiene Uncharted. Ese juego es muy, muy bueno. Soul Sacrifice. Porque algo sea un fracaso en cuanto a ventas, no quiere decir que no valga la pena, que no sea algo que tenga méritos, que le haga destacarse. Yo sé, a mí me encantaría que todo lo que a mí me gusta le fuera muy bien en taquilla, pero a veces no ocurre así. Pero aún así, claramente tienen algo especial. Si no, no estaríamos
ni hablando ni mencionándolas, pese a que ya pasó tanto tiempo de que se estrenaran. Y eso es lo que define un verdadero éxito. El éxito puede que te venga en ganancias, sí, pero el verdadero éxito es que la gente te recuerda a pesar de los años. Exactamente. Y voy a hacer un ejemplo, aunque ya estamos finalizando esto. Claro. Panties Stocking podría decirse que fue un fracaso para Gainax, para ellos, pero aún hoy veo gente que usa el estilo de ellas. ¿Aún lo usan? Sí, es una serie tan única, Sí. tan divertida, tan entretenida. Es una serie bastante genial. Y también en la animación japonesa han habido algunos fracasos, pero como hemos dicho, siempre que tengan méritos artísticos, que claramente a los autores, a los directores, a las personas que trabajaron en esos proyectos les interesara que dejara un impacto en el espectador, va a mantenerse así. Es una lástima que Atlantis y el Planeta del Tesoro no les fuera mejor en taquilla, pero eso no les quita que son películas grandiosas. Sí, todos estos son proyectos grandiosos, todos tienen algo que decir, su voz vale cuando tiene un mérito artístico o valor. Y decir que simplemente decir que simplificarlo todo, ay, fue un mega fracaso y ya, es ser demasiado simplistas a la hora de hablar de ellos. Hay que echarle más coco. No está mal hacer videos sobre películas que les fue mal en taquilla, porque al final de cuentas es algo curioso, pero no pretendan que porque ciertas películas les fue mal en taquilla significa que son malas películas. Sí, series, películas, lo que sea. Que digan que es un fracaso, ok, pero puedes hablar algo mejor de ellas. O sea, puedes valorar y por qué, y también pensar, ¿por qué la gente habla de ellas al día de hoy? Como dije, el tiempo es el mayor juez. Y si aún no te recuerdan... Porque hay películas que fueron grandes fracasos en taquilla, pero aún así no los mencionan, no son tan memorables, mientras que algo como Atlantis y el Planeta del Tesoro, sí, les fue mal en taquilla, pero aún así todo el público las recuerda, porque claramente algo muy, muy impresionante, con sus historias, con su estética, con sus personajes, con su música, las bandas sonoras. Es algo que simplemente no puedes simplificar diciendo, bueno, esta película tuvo pérdidas monetarias, eso significa que pues debió de haber apestado o tuvo problemas narrativos porque no le fue bien en taquilla. No es lo mismo. Pero en fin, creo que eso era todo lo que tenemos que decir. Vaya que este tema lo sacamos así porque era algo que tenemos que sacar. Sí, era algo que realmente quería hablar, porque esa palabra, los grandes fracasos, está tan gastada en videos de YouTube, tanto que cada vez que veo un video nuevo de el gran fracaso, hasta el título de este video que estamos referenciando tanto, el ultra mega fracaso, ya es como bastante buscar, no sé, la atención del público de manera muy fácil, y ya está tan gastado, está como muy, ya sé, lo típico. Lo típico que van a decir y no van a agregar nada más personalizado, y eso es... Pero en fin, creo que eso es todo lo que tenemos que decir. Gracias por estar en el video, en serio. Y gracias. Claro, fue divertido. Sí, ojalá que les guste. Esa es nuestra opinión. Pero... y no tenemos nada en contra de la persona que hizo ese video. Aún si no estoy de acuerdo en cómo presentó ciertas cosas, sobre todo en Atlantis, eso no quiere decir que vayan a atacarlo, él no sabe cómo hacer las cosas. No, es nuestra opinión. Simplemente no nos gustó ese video. No nos gustan mucho ese estilo de videos porque son bastante deshonestos y llegan a simplificar mucho algunas cosas, pero eso no quiere decir que no puedan hacer un video de fracasos que sea bueno. A final de cuentas son temas que son interesantes. ¿Por qué no le fue bien a cierta película o a cierta serie? En lugar de solo decir, le fue mal en taquilla, apesta, o no vale la pena, o tuvo problemas, aún si no voy a decir cuáles son, de mi propia opinión. Pero en fin, bueno, eso es lo que tenemos que decir. Y los vemos en el próximo video. No, ese era el tuyo. Bueno, bye.